Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos un domingo más a la Iglesia Bautista La Gracia, donde nos unimos para exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permítame por favor orar para comenzar el culto de esta mañana. Padre Santo, Dios bueno y eterno, te glorificamos, exaltamos tu nombre, mi Dios, y te damos gracias. Gracias por el privilegio que nos das de poder reunirnos. No solo para escuchar tu palabra, para que seamos confrontados por medio de ella, sino para que también podamos traer a ti adoración, traer nuestras ofrendas de adoración a ti, mi Dios. Te suplicamos, Padre, que nuestro corazón esté alineado con el tuyo y que todo lo que hagamos aquí sea para glorificar y exaltar tu nombre. Amén. Te lo imploramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos venido a adorar a nuestro Señor. Amén. Y cuando venimos a adorar al Señor, el Evangelio es el tema central, es el fundamento de nuestra adoración. Toda nuestra adoración se origina y se centra en la cruz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La cruz representa todo lo que fue cumplido a través de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Dice el pastor y líder de música, el pastor Bob Coughlin, en su libro Nuestra Adoración Importa, lo siguiente: su muerte sustitutoria en la cruz del Calvario, la muerte de Jesús sustituyéndonos, incluye todo lo que dio significado a ese acto. ¿Qué incluye? Incluye su preexistencia en gloria, incluye su encarnación, su vida de perfecta obediencia, su sufrimiento, su resurrección, su ascensión, su intercesión por nosotros ante el trono de la gracia y su reinado en gloria. Y también incluye su retorno triunfal, la segunda venida de nuestro Señor. Amén. Por eso adoramos, por eso cantamos y alabamos al Señor, porque dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:23: y Él mismo, Jesucristo, llevó nuestros pecados y en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Nadie es como tú, Señor. Como cortina se le extendió, quien al hablar el mundo creó. Oh Dios, eres tú quien reveló su corazón, pagando el precio por mi transgresión. Antes del principio Él se entregó. Oh Dios, eres tú Santo, Santo, poderoso, Dios de gloria. Nadie es como tú, Santo.
Te exaltamos, Señor, y te damos toda la gloria, toda la honra, todo lo honor, porque solo tú lo mereces, Señor. Te bendecimos, Padre. Sabe que esta próxima alabanza es un llamado a la iglesia a exaltar a Dios por su perfecta obra redentora. Y esa obra es expresada a través de la bendita Trinidad. El Dios Padre, Dios soberano, santo, justo, creador de todas las cosas, incluso creador del plan perfecto, el plan redentor. Dios Hijo, nuestro Redentor, aquel que se dio por nosotros y quien intercede ante el Padre por nosotros. Y Dios Espíritu Santo, en quien fuimos sellados, nuestro santificador, nuestro consolador. Tres personas, un solo Dios. Esta alabanza es para nosotros nueva, es del grupo Para Su Gloria. Queremos compartirla con ustedes, que ustedes la aprendan y que podamos unir nuestras voces para adorar y glorificar a nuestro Señor por medio de esta alabanza. Padre eterno, declaraste el fin desde el principio. Nadie puede entender tu mente o cuestionarte. Tu justicia, ¿quién podrá alcanzar? Inmutable es tu santidad, mas tu gracia, sublime gracia, me alcanzó. Padre eterno, por tu amor el Verbo fue hecho carne. El unigénito, quien sustenta todo el universo. En la cruz clavó mi transgresión, con su rectitud él me vistió, y ante el trono intercede mi Salvador. Aleluya, nuestro Dios. Aleluya. Padre eterno, tu Espíritu me ha restaurado. De la muerte a la vida, me ha llamado.
como un sello de mi salvación. Permanece el fiel consolador, de manera sus promesas. Me recuerda sus promesas en su perdón. Aleluya, nuestro Dios eternamente se ha exaltado ante toda la creación, por los siglos de los siglos. Aleluya, nuestro Dios eternamente se ha exaltado ante toda la creación, por los siglos de los siglos. Te digo yo. Adiós, Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos a la sus alabanzas entonar, su eterna gloria proclamar, con gozo, gratitud y amor. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por tu Hijo Cristo, quien murió en la cruz para redimirnos. Gracias, Señor, porque resucitaste y ascendiste. Pero cuando ascendiste y te fuiste a morar a la diestra del Padre, no nos dejaste solos, sino que nos dejaste el Espíritu Santo de Dios. Y nos sellaste con tu Espíritu, Padre. Te damos gracias y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, hermano. Alabanza a nuestro trino Dios por el gran sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Amén. Durante esta semana, el texto que quiero compartirle me puso mucho a pensar. Pensar en mi vida como creyente, en pensar en muchísimas cosas de mi comportamiento como cristiano.
Y dentro de las otras cosas que me puso a analizar, era en aquellos momentos que nosotros como creyentes, como personas en general, podemos vivir, que nunca olvidamos. Situaciones que puede pasar el tiempo, que pase, pero nos sentimos tan agradecidos que si tuviéramos la oportunidad de siempre poder expresar ese agradecimiento, así lo haríamos. No sé si le llega algo a la mente. Quizá experiencias con algunas personas, que si tuviéramos esa oportunidad de siempre mostrar nuestro agradecimiento, lo haríamos. Posiblemente estén pensando en algunas de ellas. Yo pensaba en mi familia, pensaba en mis padres, el sacrificio que han hecho siempre por nosotros, el esfuerzo, los riesgos que han tenido. Pero aparte de eso, tenía otra en mente, que la realidad es que sí quisiera en cada momento que tuviera la oportunidad mostrar mi agradecimiento. Así que esta historia que nosotros vamos a estar leyendo hoy nos muestra a alguien que tuvo una oportunidad de mostrar precisamente un agradecimiento, y quiero que veamos de qué manera ella lo hizo. Así que quisiera que me acompañaran a Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, versos 36 al 50. Lucas capítulo 7, versos 36 al 50. Y en la medida que puedan, si su salud así se lo permite y pueden ponerse en pie, lo hacemos en reverencia, amén. Dice Lucas capítulo 7, versos 36 al 50. Dice de la siguiente manera: uno de los fariseos le pedía que comiera con él, se refiere a Jesús, le pedía a Jesús que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí, y ese he aquí es como si nos fuera a entrar ahora en un punto súper importante, que de hecho lo es. Y he aquí, había en la ciudad una mujer pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, dijo entre sí, dice: si este fuera un profeta, miren la duda que ya él tiene, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él le dice: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, ninguno de los dos tenía con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos crees que le amará más? Simón le respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo: Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Y a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Y los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Padre Santo y poderoso, te doy las gracias, Señor, por el privilegio que me das de exponer tu palabra.
por el privilegio que le das a otro pecador de exponer tu poderosa palabra. Te doy las gracias, Señor, y te pido que continúes hablando a mi vida, Señor, y que así lo hagas con los hermanos aquí presentes y los que nos pueden ver a través de las redes sociales. Gracias por tu perdón y por tu amor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que me dejaron esto aquí porque creo que lo voy a necesitar, aunque trataré de que no. Nosotros en esta historia, si vamos a hacer un resumen de lo que aquí está pasando, vemos que está este fariseo, que conocemos quiénes eran los fariseos, conocemos la fama que tenían los fariseos, que eran unos religiosos. Los fariseos eran conocidos también porque eran unos religiosos tradicionales, que eran aquellas personas que incluso podían ver más el pecado de los demás que los de ellos mismos. Eran considerados también como unos hipócritas y eran aquellas personas que muchas veces les gustaba estar juzgando más a los demás que en estar pendiente a ellos mismos. Así que tenían cierta fama también. Y este fariseo había hecho gestiones, había hecho una coordinación para que Jesús estuviera en su casa. O sea que el fariseo quería que Jesús fuera a su casa. Generalmente los fariseos no querían ni saber, ¿verdad? Pero aunque estaban detrás de él para juzgarlo y para ver cómo le podían sacar punta a las cosas que él hacía, pero buscó la manera de que Jesús no solamente fuera a su casa, sino que comiera con él. Y vemos que dentro de todo este escenario que está este religioso, el fariseo, y Jesús entra a su casa, esta mujer que de la manera en que los fariseos eran conocidos de alguna manera, esta mujer tenía también otra fama. Era conocida por lo pecadora que era. Y esta mujer que en todo el lugar la conocían ya por su mala reputación, tan pronto se entera que Jesús está en la casa del fariseo, sale y busca un perfume y entra a la casa del fariseo. Pero claro, cuando nosotros vemos esta historia podemos decir, pero ¿qué de especial puede tener? Estaba en el mismo lugar, vio y entró. No, tiene muchas cosas aquí. Tiene muchísimas situaciones que vemos que esta reacción de esta mujer desata con la acción que ella tiene. Esta reacción de ella provoca una reacción en las personas que estaban allí. Reaccionó el fariseo, reaccionó Jesús, reaccionaron las otras personas que estaban allí. Y espero que reaccionemos nosotros también. ¿Qué pasó en esta mujer? Se me va a hacer bien difícil hoy. ¿Qué pasó en esta mujer? Que en medio de una situación como esa, donde el peor lugar que ella podía tener para hacer lo que hizo era ese. Si había un lugar difícil y peligroso para ella hacer lo que hizo, era ese. El peor lugar, el lugar más peligroso era entrar de esa manera a la casa de un fariseo y después a la casa de un fariseo. Pero, ¿por qué ella responde de esta forma? ¿Por qué nosotros vemos cómo la actitud y la respuesta de esta mujer pecadora es de esta manera ante el perdón de Dios? ¿Por qué vemos que esa es la respuesta insistente de ella ante el perdón de Dios? Para eso yo quisiera que vayamos al versículo 37 y vemos que en medio de todo escenario, la respuesta de un pecador, como lo era ella, como lo eres tú y como soy yo, la respuesta de un pecador como nosotros ante el perdón de nuestros pecados es con un amor que está dispuesto a entregar y arriesgar su vida. Y fue lo que sucedió aquí. Así que dentro de las características que nosotros podemos ver de la reacción que tuvo esta mujer, era que el amor que ella quería expresarle a Jesús, que de hecho no quería dejar pasar esa oportunidad, era tal que ella estaba dispuesta a arriesgar su vida con tal de poder expresar lo que ella sentía.
de poder ir ante el maestro, de poder ir ante aquel que ella sabía que podía resolverle su peor problema. Y era un amor a tal nivel que estaba dispuesto a arriesgar su vida. Dice el versículo 37, y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró que Jesús estaba sentado en la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de perfume de alabastro. Así que vemos que una mujer inmoral, pecadora, conocida por su mala reputación, entra al lugar que menos debía entrar. Por ahí pudiéramos decir, entró en la boca del lobo. El peor lugar donde le proveía seguridad a ese tipo de mujer era en esa casa. Se conocía los riesgos que podía tener, pero aún así ella interrumpe aquella cena que el fariseo había programado y que por fin tenía con Jesús. Así que vemos que el fariseo quería estar con Jesús. Y a lo largo de este evento vamos a ver que el querer estar con Jesús no es suficiente, que nosotros como seres humanos quizás el deseo o el consuelo de estar cerca de Jesús, eso no es suficiente. No es suficiente para nosotros como seres humanos el decir que hemos estado cerca de Jesús. Eso no es suficiente para la salvación. El fariseo había querido estar con Jesús y la mujer ya hemos visto que también. Así que hasta ahora los dos tienen un mismo deseo. Tanto el fariseo como la señora, ambos querían estar con Jesús. Ambos ahora estaban con Jesús. Pero el asunto con ella no simplemente es que ella entró en la casa, que de hecho era un error y de hecho era culturalmente hablando, era algo que no podía hacer. No solamente interrumpir en ese lugar de esa manera, sino entrar en la casa de un fariseo de esa forma. No solamente eso, sino lo que ella hizo, que fue quitarse el velo y comenzar a postrarse y delante de los hombres quitarse su velo y mucho menos en la casa donde estaba. Así que vemos que por muchas cosas ella se tomó muchos riesgos. Pero vemos en este caso que los riesgos, aunque ella los conocía, no fueron suficientes para aguantarla a ella e impedir que ella pudiera expresar lo que quería. Pero ¿qué era lo que ella tenía que expresar? ¿Por qué era que ella estaba tan insistente? ¿Por qué fue que ella tan pronto se enteró que Jesús estaba en la casa de alguien que posiblemente le podía hasta costar la vida? El ella hacer eso, aún así ella dice, no voy a dejar pasar esa oportunidad. ¿Por qué ella hizo esto? Dice que estuvo dispuesta a hacerlo por expresar un amor incontrolable en este caso. Ella no pudo controlar ni se dejó intimidar por las personas que estaban allí ni por el escenario. ¿Por qué ella lo hizo? Lo hizo porque ella sabía que la única persona que podía cambiar su vida era Jesús. ¿Por qué ella lo hizo? Porque ella estaba consciente que el único que podía perdonar su vida era Jesús. Y ella no quería dejar pasar esa oportunidad. Ella estaba consciente de quién era el que estaba allí. Ella estaba consciente de que su vida pecaminosa, su vida de mala reputación podía cambiar con aquel que estaba allí. Aquella vida donde todo el mundo muchas veces lo que hacía era señalarla, una vida donde estaba probablemente expuesta a la crítica, a las acusaciones constantemente, posiblemente de los mismos fariseos, de los religiosos de aquel lugar. En Jesús no iba a encontrar eso. Jesús era diferente. Alguien que probablemente lo que hacía era evitar estar con ese tipo de personas, corrió hacia él sin importar los riesgos que eso conllevaba. Porque Jesús, ella sabía que era diferente. Ella sabía que en Jesús podía encontrar la respuesta que el mundo no le podía dar. Y eso es algo que nosotros como personas tenemos que entender. Que el mundo no nos va a dar la respuesta que solo Cristo nos da. El mundo lo que puede hacer es hundirnos cada vez más en el pecado, separarnos más de Dios. No podemos pretender que simple y sencillamente el anhelo de estar con Jesús es suficiente. El fariseo lo quería, ella también lo quería,
Pero a pesar de que ambos tenían un mismo deseo, las actitudes y los resultados de hecho fueron diferentes. Y ante esta situación, que inevitablemente provocó una reacción en el fariseo, Jesús reacciona. Pero, ¿qué contestó el fariseo? ¿Qué contestó Jesús? Vamos al versículo 39 y vamos a ver nuevamente cuál fue la respuesta del fariseo ante esta situación, la cual ella había interrumpido. ¿Y de qué manera la interrumpió? Dice el versículo 39, al ver esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando y que es una pecadora. Y vamos a detenernos ahí brevemente. La mentalidad del fariseo, vemos que evidentemente es una mentalidad donde todavía tiene duda de quién es Jesús. Si él ciertamente era un profeta o no era un profeta, él dudaba incluso de quién Jesús era. Y él estaba midiendo quién Jesús era por su reacción. Y si Jesús fuera lo que decían que era, o incluso lo que él decía ser, hubiese reaccionado como nosotros, según el fariseo. Recuerden que el fariseo, para ellos siempre estaban bien. Para ellos siempre estaban en lo correcto. Y si él fuera un profeta, como dicen que es, él hubiese reaccionado como nosotros hubiésemos reaccionado. Él hubiese sacado a la mujer. Si él fuera profeta, no solo eso, él supiera que es una mujer inmoral. Él supiera que es una pecadora. Pero el poder de Jesús es tal que él no necesariamente tuvo que abrir su boca para poder tener una reacción de Jesús. Y miren lo que le dice Jesús en el versículo 40. Respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores y quiero que analicemos bien esto. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, bastante, y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, o sea, ninguno de los 2 tenía con qué pagar, los 2 estaban en el mismo problema porque ninguno de los 2 tenía con qué pagar, así que aquí no hace diferencia quién debía más o quién debía menos porque los 2 estaban en el mismo problema, ninguno podía pagar. Perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Y Simón le responde, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Esta parábola probablemente nos puede a nosotros llevar primeramente a pensar lo que no es. Y por eso quiero explicar primero qué no significa esta parábola. Esta parábola no significa que aquella persona que ha tenido una vida pecaminosa, una vida desenfrenada, una vida al garete, una vida que no le importa a Dios, que se ha pasado toda su juventud, toda su vida a espaldas de Dios, esta persona debe mostrar más amor por Cristo si en algún momento dado llega el arrepentimiento. Que aquella persona que probablemente ha tenido una vida menos pecadora y por lo tanto a esta persona pues no se le debe exigir tanto que muestre su amor de tal manera porque ha sido poco lo que se le ha perdonado. Eso es lo que no quiere decir esta parábola. Esta parábola no está marcando una diferencia de que aquella persona que ha sido más pecador debe ser más enfático con su vida como creyente, debe mostrar más amor que aquel al que poco se le ha perdonado. Porque el asunto aquí no es la cantidad de pecados que haya tenido. El asunto aquí es que ambos son pecadores. El asunto aquí no es cuál de los 2 estaba peor. Es que los 2 estaban mal. Es que los 2 estaban en el mismo problema. Ahorita le comentaba a uno de los muchachos, mientras repasaba algunos de los puntos, que si yo tuviera alguna cuenta que no pudiera pagar de mi celular, y el otro hermano que también estaba, que de hecho le gustó la idea,
tampoco pudiera pagar su cuenta de celular. Se nos trepó la cuenta. Y tú te debías 500 pesos y yo debía 300 pesos de mi cuenta de celular y me cortaron el celular. Entre él y yo ahorita habíamos hablado y decíamos, ¿quién está peor, tú o yo? Ninguno de los dos está bien, los dos están mal, ninguno tiene celular. Olvídate de la cantidad que debemos, los dos estamos en el mismo lío, ninguno tiene celular. Estamos en el mismo problema. Pero de momento viene este gerente de la tienda, esa fue la parte que le gustó, y generosamente es con todo el amor, con toda la gracia que sale de su corazón, y dice, mira, toma Roca, yo te voy a pagar tu cuenta, y toma tú también, te voy a pagar tu cuenta. ¿Quién va a estar más contento? ¿Aquel o yo? Los dos vamos a estar igual de contentos. Él rápido me dijo, sí, porque voy a tener señal. No solamente señal, no vas a tener cuenta. Un problema que tú no podías pagar, un problema que tú no podías resolver, alguien generosamente, porque quiso hacerlo, pagó un costo que tú no podías pagar. Así que aquí la diferencia no era quién debía más o quién había pecado más. Aquí el punto es que ambos tienen un problema. Ambos están en el mismo lío. Y generosamente nosotros sabemos que no es diferente si tú has pecado 10 veces, si yo he pecado 3 nada más. Los dos somos pecadores y los dos necesitábamos a alguien que interviniera por nosotros porque nosotros no podíamos pagar esa cuenta. Esa cuenta solamente podía ser paga con muerte y fue lo que hizo Jesucristo. Murió por nosotros para poder pagar ese precio que a nosotros era imposible pagar. Así que el asunto no aquí es si el fariseo es peor, si la pecadora es más pecadora. El punto aquí que tanto el fariseo como la pecadora estaban en un gran problema. El punto aquí es, la diferencia entre nosotros no es si tú te has criado en una familia donde te han enseñado buenos valores. No, ese no es el punto. Y tú tal vez no has estado por ahí al garete en la calle donde no te has visto envuelto en muchos revoluces y no has pecado según tú mucho, versus otro que hemos estado por allí. La misma necesidad que tiene uno la tiene el otro. La misma necesidad de alguien que intervenga en uno es la misma que tiene el otro. Y eso es lo que Jesús quería mostrarle a él. No quería mostrarle que uno debe ser más agradecido que el otro. Lo que sí quiere decir esta parábola es que conforme a la medida en que entiendes cuánto se te ha perdonado, a sí mismo debes amar. No es quien ha pecado más que otro. Es que conforme a la medida que tú entiendes cuánto se te ha perdonado, a sí mismo tú debes amar. ¿Entendemos nosotros la magnitud de eso? ¿Entendemos nosotros la medida en que nosotros hemos sido perdonados? ¿La podemos nosotros entender? Conforme a la medida que logremos entenderlo, conforme a la medida que hemos sido perdonados, así debemos amar. Así que todos necesitamos una persona que pueda intervenir por nosotros en esa situación. Delante de Dios todos estamos en el mismo pecado. Delante de Dios nosotros necesitamos la misma intervención, porque por nosotros nunca lo vamos a poder hacer. Dice Romanos capítulo 3, versos 10 dice al 18, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se desviaron. Todos nosotros nos desviamos. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que esto no se trata de cómo tú has sido criado. Aquí se trata de que eres un pecador al igual que Simón, que era ese fariseo. Que eres y que somos unos pecadores al igual que esa mujer. Y todos necesitamos de la intervención de Jesús. ¿Por qué ella reaccionó de esa forma? Porque ella entendía su necesidad. Porque ella reaccionó así, estuvo dispuesta incluso a enfrentar los riesgos. Porque ella reconocía su condición. Porque ella reconocía su condición de pecado. Claro, aunque no lo reconociera todo el mundo, la conocía.
pero era necesario que ella pudiera ver y reconocer su condición. Porque es necesario un arrepentimiento, pero hasta que yo no me vea como un pecador, hasta que yo no reconozca la necesidad que yo tengo de Cristo, yo no voy a ir a los pies, postrándome, exponiéndome a lo que sea, con tal de recibir el perdón de mi único Salvador. Ella reaccionó de esa forma porque, a diferencia de Simón y de los que estaban allí, ella sí reconocía su situación. Ella reaccionó de esa forma porque, a diferencia de ellos, ella sabía quién era el único que la podía perdonar. Así que muy probablemente estés aquí escuchando estas cosas y dirás que no, tu condición no es una con tal gravedad. Probablemente está en tu casa viéndonos a través de las redes y diga, bueno, eso aplica más para aquellas personas que han tenido una vida así. Gracias a Dios yo no soy tan malo. Gracias a Dios mi familia es de la iglesia. Gracias a Dios mami siempre está orando por mí. Gracias a Dios nosotros aquí hemos siempre estado de cerquita con Jesús. Pues de cerquita con Jesús estaba el fariseo también. De cerquita con Jesús estaba aquella mujer. Pero había una gran diferencia que los marcaba a ambos. Y era que uno reconocía su pecado y el otro no. ¿Por qué ella reaccionaba de esa forma? Porque ella entendía su gran necesidad del Señor, su gran necesidad del perdón. Así vemos que no solamente ella estaba dispuesta a arriesgar su vida con tal de expresar ese amor, sino que vemos también allí que ella estuvo dispuesta a dar lo mejor que tenía. Tan pronto se entera que Jesús estaba, sale y busca un perfume de alabastro y comienza a ungir sus pies. Probablemente el único perfume que tenía, probablemente, pero muy probablemente, yo creo que me atrevería a decir que hasta el mejor que tenía, porque viendo la actitud de ella no iba a dejar perder la oportunidad y dar algo barato ahí. No solamente ella estuvo dispuesta a arriesgar su vida porque le pudo costar su vida haber hecho lo que hizo, sino que estuvo dispuesta a dar lo mejor de ella, lo mejor que ella podía tener. Ella no solamente dio parte de lo que ella tenía, ella lo dio todo. Ese perfume en ese envase era hecho en una piedra parecida al mármol, donde muchísimas veces, de hecho, los perfumes que se utilizaban en ese tipo de envase hecho con esa piedra eran perfumes costosos. O sea que lo que estaba allí no era nada barato. Ella lo que dio fue algo bueno, mientras el fariseo aquel ni tan siquiera le dio agua para limpiar sus pies. Ella dio lo mejor que tenía para lavar los pies de Jesús. Y en muchas ocasiones esos envases tenían que romperlo, tenía como un cuello y tenían que romperlo, y era o usar todo o no usar nada. O si lo vas a usar todo, aquí está. Era o todo o nada. Y eso fue lo que ella hizo con él. Ella fue a su casa, ella no vio y buscó yo hubiese querido hacer esto, pero es que no me da tiempo de ir a casa, tú sabes, empezó a poner muchas veces como las excusas que nosotros ponemos. No quiso pasar la oportunidad y entregó lo mejor que ella tenía. Entregó lo mejor de sí. Lo hemos podido ver también en los apóstoles, como después de haber sido llamados, lo vimos recientemente cuando estuvimos estudiando cada uno de ellos. Lo vimos de Pedro, lo vimos de Pablo, cómo no solamente ellos han estado dispuestos a seguir a Jesús y amar a Jesús y a vivir conforme a lo que Él decía, sino que estuvieron dispuestos no solamente a dar algo bueno, ni simplemente a dar lo mejor. Ellos estuvieron dispuestos, y lo podemos ver conforme a lo que es todo el Nuevo Testamento, que estuvieron dispuestos a dar su propia vida por ellos. Su propia vida por amor a aquel que los salvó. No solamente lo vemos de esta mujer farisea que entregó lo mejor que podía tener, sino lo vemos también de aquellos hombres de fe que hoy nosotros podemos aprender de ellos. Entregaron todo lo que tenían, entregaron su vida entera, murieron por la causa, murieron por aquel que los había salvado. Expresaron no simplemente con su boca, expresaron con toda su vida aquel amor de agradecimiento por un Salvador.
lo pudimos ver en ella, lo pudimos ver en los apóstoles, lo pueden o lo podrán ver en nosotros eso. Aquellas personas que han entregado lo mejor de uno. ¿Qué dice Romanos? Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 12. Mire lo que Pablo nos muestra que debemos nosotros hacer conforme al sacrificio. Romanos capítulo 12, verso 1, dice, refiriéndose a la actitud consecuente del creyente, dice de la siguiente manera: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debe ser nuestro sacrificio? ¿Qué es lo mejor que podemos sacrificar nosotros? A nosotros mismos. Quizás me dirá, Joca, es que ya yo estoy un poquito viejo para esto. Nunca sé lo suficientemente viejo para expresar el amor de un pecador que ha sido perdonado. Quizás me diga, yo quisiera hacer eso, pero es que mis condiciones de salud, aún en medio de la enfermedad, Dios nos da la oportunidad para poder expresarle a otros nuestro agradecimiento con nuestra propia vida de aquel que murió por nosotros. Quizás tú dirás, pero es que yo no he sido muy bueno. Y ahora venir a hablar de esto. La mujer con una de las peores reputaciones que podía tener una mujer en aquel momento, la cual todos aquellos sabían, ella también y Jesús también, no tuvo excusas. Es que yo no puedo hacerlo porque en mi trabajo pueden haber consecuencias. Ella pudo tener consecuencias. A ella le pudo costar la vida. Pero aún así estuvo dispuesta no solamente a esforzarse, no solamente a sacrificarse, no solamente a exponerse, sino a entregar lo mejor que tenía. ¿Qué es lo mejor que yo tengo para poder expresar ese amor por el perdón de mis pecados? Entregarme a mí mismo en sacrificio. Lo mejor que yo puedo hacer es entregarme a mí mismo, dar lo mejor de mí. Que tengo unas condiciones de salud, da lo mejor de ti aún en medio de esa situación. Recientemente estuvimos compartiendo con unos hermanos donde estaban pasando por un momento muy difícil. Y aún en medio de ese escenario difícil, pudieron evangelizarle al personal del hospital. Pudieron hablar y pudieron reflejar el amor de Cristo al personal de enfermería, a los médicos. Y Cristo fue glorificado aún en momentos de dificultad. Las excusas no las ponemos nosotros. Podemos conocerlo en los hermanos que están exponiendo directamente su vida también hoy día. Eso no era solamente en aquel momento. Estamos claros de que hoy día también lo están haciendo. Estamos dispuestos a esforzarnos y a sacrificarnos en otros países, pero no en la escuela, no en la universidad, no en mi trabajo, porque me puede costar un warning. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a dar? ¿De qué manera estamos nosotros a amar a aquel que murió en una cruz por nosotros y pagó la deuda más grande que podemos nosotros tener y que de hecho nunca podremos pagar? ¿Qué la motivó a ella a actuar de esa manera? La fe de darlo todo, de darse a sí mismo por aquel que iba a cambiar, iba a transformar su vida. Así que no solamente vemos que arriesgó su vida, sino que lo dio todo. Pero aparte de eso, vimos que estuvo dispuesta a la humillación. Versículo 38 dice de la siguiente forma: y exponiéndose detrás de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con sus lágrimas.
los secaba con sus cabellos, con los cabellos de su cabeza, y besaba los pies y los ungía con perfume. Se acercó a él por la parte de atrás, porque en aquel momento las mesas no es como las de hoy día, que nosotros nos sentamos, ponemos las piernas debajo y si nos dejan, trepamos las piernas y las patas de la mesa también. No era así. En aquel momento la persona se inclinaba hacia la mesa, se inclinaba sobre su brazo izquierdo y con la mano derecha era que podía sujetar los alimentos y poder consumirlos. Las piernas generalmente quedaban para la parte de atrás. Y por eso es que ella, posiblemente el punto más cerca que tenía de él, comienza entonces no solamente a derramar ese llanto incontrolable, sino que empieza a hacer aquellas cosas que incluso el religioso nunca hizo. Aquella mujer pecadora con una fama de la peor que podía tener, hizo aquellas cosas que incluso el fariseo religioso no hizo. Empezó a derramar sus lágrimas incontenibles a aquel que la iba a salvar, movidas por la fe, porque ella no fue salva, ella no fue perdonada porque había hecho todas esas cosas, ella fue perdonada por la fe que tenía en Cristo. Así que esa mujer no solamente tuvo eso en cuenta, sino que se quitó el velo de su cabeza, que tampoco debía hacerlo en ese momento, delante de aquellos hombres, delante de él específicamente, y comenzó a secar los pies de Jesús. Sabemos que los pies de aquellas personas, por motivos del calzado y de los caminos que había, uno de los gestos que hacía la persona que recibía en la casa era que limpiaba sus pies. Era que besaba y ungía su cabeza con aceite. Nada de eso hizo el fariseo. Sin embargo, aquella persona de la peor reputación hizo las mejores cosas porque era movida por un corazón agradecido. Era movida por un corazón que estaba dispuesto no solamente a entregar su vida, no solamente a dar lo mejor que ella tenía. Si esto poco es lo mejor que yo puedo dar, es lo mejor. Posiblemente yo pensaba, si a ella lo hubiesen dejado hacer más, ella hubiese podido hacer más. Ella no hizo más porque no pudo. Yo creo que si le hubiesen preguntado a ella, ella dice, para mí que me quedé corta. No hice más porque de verdad no tenía con qué más. Considerando lo que él hizo, considerando lo que Jesús hizo con alguien como yo, que he vivido así, que he hecho esto, que he vivido apartado de su palabra, que he vivido de espalda a él, y saber que él va a hacer eso por mí, algo que jamás yo podía hacer, algo que jamás yo podía resolver, todo lo contrario, constantemente me lo recordaban, constantemente lo que hacían eran unas acusaciones. Que me la merezco, he sido un pecador, me merezco eso y más. En cambio Jesús, alguien completamente diferente, ella vio en él una esperanza, ella vio en él un consuelo, ella vio en él lo único que podía cambiar su vida, lo único que podía transformarla. ¿Cómo no hacer eso? Yo. Y que a mí. Y que Jesús hacer eso. Por mí. Ciertamente, es un privilegio haberse arrodillado delante de él. Ciertamente ella no veía eso como un desperdicio, como posiblemente lo estaban viendo los otros. Ella lo estaba viendo como un privilegio. Y ella no quería dejar pasar esa oportunidad de expresarle su amor a su único Salvador. Vemos que la expresión de ella estuvo dispuesta a humillarse delante de él. Lloró
sin poder contenerse, como casi estoy yo aquí ahora, que casi no me puedo contener. Claro, no es porque yo esté al nivel de ella. Yo podría decir que yo estaba en un lugar hasta más bajo que ella. Ungió sus pies con sus cabellos y los secaba, exponiendo quizás, sabemos que el cabello era la gloria para ellas en aquel momento. Ella no tuvo eso en cuenta. Estuvo dispuesta a la crítica y a las acusaciones de los demás, conforme de amar mucho, porque estaba clara de que mucho había sido perdonada. Para nosotros hoy día se nos hace muy fácil compartir las experiencias que hemos tenido con Cristo delante de nosotros, o delante de los otros hermanos creyentes. Nos las disfrutamos, hablamos de las experiencias que Dios ha tenido, que nosotros hemos tenido con el Señor, y nos gozamos entre nosotros, y Dios ha hecho esto conmigo, y Dios me sanó, y Dios me perdonó, y Dios me ha permitido ver estas cosas, y yo he visto a Cristo en mi familia, y yo he visto a Cristo cómo me ha restaurado, y yo he visto a Cristo cómo me ha sanado, cómo me ha salvado, aún a pesar de lo pecador que yo era. Y nos gozamos, pero lo hacemos en lugares donde posiblemente no va a eso a representar ningún riesgo, porque nos gozamos, pero no estamos dispuestos a ir más allá que eso. Vemos de aquella mujer que tenía una mala reputación, una disposición a dar todo, porque era una pecadora que respondía a aquel perdón de sus pecados. ¿Por qué estuvo dispuesto a eso? ¿Por qué estuvo dispuesto a eso y a más? Porque a quien mucho se le perdona, mucho ama. ¿Estamos conscientes nosotros de cuánto necesitábamos ese perdón? ¿Estamos conscientes de cómo debe ser esa expresión de amor? La diferencia entre Simón el fariseo y ella no era quién había pecado más. Era que ella sabía quién era y ella reconocía su pecado y él no. Vemos los resultados finales. Él se quedó en su situación, pero ella no. Ella respondió de esa forma porque precisamente así debe ser la respuesta de un pecador ante el perdón de Dios. ¿Qué aprendemos nosotros de todos estos pasajes? Aprendemos que debemos ir ante Jesús con un corazón arrepentido, un corazón dispuesto no solamente a pasar tiempo con Jesús, sino a buscar ese perdón de nuestros pecados. Dimos que por esto Jesús la exalta a ella. Dice que finalmente, cuando el fariseo escuchó a Jesús, resultó estar él en una peor condición que la de ella. Dice el versículo 44, vemos que Jesús la exalta. Volviéndose hacia la mujer, le dice entonces a Simón: ¿tú ves a esta mujer? Esto no se lo dijo, pero la misma que él estaba criticando, que él estaba señalando, la misma que quizás él pensaba que Jesús no la conocía. Jesús la conocía a ella. Jesús conocía a Simón. Jesús conocía la mente de los que estaban allá y sus corazones, al igual que nos conoce a todos nosotros también. Y Jesús le dice: ¿tú ves a esa mujer? Yo entré a tu casa, y no me diste agua para los pies. Fallaste ahí. En cambio, ella ha regado mis pies con sus lágrimas. Lo ha secado con sus cabellos. Y quizás nosotros digamos, bueno, gran cosa, pero para lo que significaba en aquel momento era mucho. Y aunque aquí signifique poco, muchas veces ni a eso estamos dispuestos. Ha secado mis pies, ha secado sus lágrimas en mis pies con sus cabellos. Tú no me diste ni tan siquiera un beso. Y cosas que era la tradición que se hacían a aquella persona que tú recibías en tu casa. Él lo trató a Jesús no como si fuera cualquiera, lo trató menos que cualquiera.
Tú no me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Tú tampoco ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con su perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, al igual que los de nosotros, que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Y este pasaje es clave aquí. Y lo pueden marcar si tienen la oportunidad. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque mucho amó. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: pero ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta perdona pecados? ¿Quién es ese? Ese es Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Jesús le mostró a ella amor, probablemente algo que ella no había visto en muchísimo tiempo. Le mostró misericordia, algo que probablemente tampoco había visto en muchísimo tiempo y mucho menos de los religiosos tradicionales en aquel momento. Y le mostró lo más que ella necesitaba y lo más que necesitamos nosotros también, que es el perdón. La resaltó no solamente lo que ella había hecho, sino resaltó su fe, que fue la que la llevó a una condición y a una respuesta como esa. ¿Qué aprendemos hoy? Aprendemos que todos somos pecadores delante de Dios. Aprendemos que ninguno está en una mejor posición que otro. Aquí no vale cuántos tienen más chavos que otro. Aquí no vale quién ha sido criado de una mejor condición que otra. Aquí no vale tampoco quién tiene más salud que otro. Aquí no valen los recursos, quién tenga más que otro. Aquí no, nada de eso entra en juego. Todos ante Cristo, ante Dios, estamos destituidos de su gloria por causa del pecado. Dice Santiago que el que ofendiera en un solo punto de la ley se hace culpable de todos. Con uno nada más eres culpable. Y el asunto es que con uno es suficiente para que no puedas pagar esa deuda. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pero qué bueno que la dádiva de Dios es vida eterna para los que como ella vienen a sus pies. Nos enseña que nosotros como creyentes, como personas que entienden su pecado a la magnitud con que han sido perdonados, debemos responder con un amor dispuesto a arriesgar nuestra vida, con un amor dispuesto a dar lo mejor de nosotros. Y ya vimos que lo mejor de nosotros es a nosotros mismos. Aquella persona en respuesta por los pecados que han sido perdonados, que le han sido perdonados, está dispuesto a entregarlo con un amor, incluso dispuesto a humillarse como hizo ella. Ella sabía que le iban a criticar. Ella sabía que le iban a quemar ahí. Ella lo sabía. Ella lo sabía, pero el amor que ella tenía por expresar era más grande que todas aquellas cosas negativas. A nosotros mucho se nos ha perdonado. Amemos conforme a la medida en que hemos sido perdonados. Quiero, antes de terminar, dirigirme a dos grupos de personas. Primero, aquellas personas que nunca le han entregado su vida a Cristo. Cuando Jesús llegó a la casa de Simón, vimos que le explicó que habían dos deudores. De los dos deudores, los dos estaban igual de mal. Los dos estaban en pecado. Conforme a la parábola, conforme a la ilustración que está haciendo, los dos tenían la misma deuda. Y los dos necesitaron de que alguien interviniera generosamente por ellos. Necesitaron la generosidad de aquel prestamista para que ellos pudieran quedar libres del pecado. De esa misma manera, nosotros necesitamos a Cristo. Probablemente estemos en la posición de juzgar y ver, conforme a las medidas que nosotros ponemos, quién necesita más de Dios que otro. Posiblemente usted que me está viendo en su casa, usted que nos está visitando por primera vez, diga, o quizá usted que se ha criado en la iglesia, yo
la verdad no he sido tan malo. Es verdad, pero yo no he sido tan malo. El asunto aquí es no cuántas veces hayas pecado. Es que con un solo pecado ya te haces parte de uno de los deudores más grandes que puede existir en el mundo, de la peor cuenta, porque es algo que jamás, por tus propios esfuerzos, por tus propias capacidades, por tus propios recursos, por tu propia inteligencia, por más sabio que te quieras hacer, algo que jamás vas a poder cumplir. Necesitas de Cristo tanto como necesitaba ella. ¿Cuál es tu condición comparándose con la de ella? La misma. ¿Cuál es tu condición comparándose con la del fariseo y la de la mujer pecadora? La misma, al igual que nosotros. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquellos a quien conforme se les ha perdonado su pecado, viven en amor, mostrando en amor, en agradecimiento por ello. Así que, hermano creyente, aquella hermana, aquella mujer que en aquel momento era conocida por su mala reputación y hasta el principio de hoy de la exhortación la podíamos recordar como una mujer de mala reputación, una pecadora, que todos la conocían por eso. Yo creo que hoy nosotros la podemos ver de una manera distinta y recordarla de una manera distinta. Aquella que se conocía por lo pecadora que era, la podemos conocer, la podemos recordar hoy como aquella pecadora arrepentida que respondió con un corazón dispuesto a entregarlo todo, a amar en la medida en que había sido perdonada. Nosotros, al igual que ella, también fuimos perdonados. Amemos en la medida en que Cristo perdonó nuestros pecados. Inclinemos nuestro rostro, hermanos, y oremos. Padre Santo, Padre poderoso, te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos das, no solamente de haber llegado a tus pies, Señor, por el privilegio que nos diste de poder venir arrepentidos a ti por cada uno de nuestros pecados. Te damos las gracias, Señor, porque de la manera en que hiciste con ella, así has prometido hacer con cada uno de los que vienen arrepentidos a tus pies, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nosotros podemos decir que hemos podido conocer tu rostro, Señor. Padre, te pido por aquellas personas que probablemente aún están en aquella posición donde no han llegado aún a tus pies, controlados probablemente por el orgullo, Señor, controlados por el pecado, Señor. Te pido, Padre, que de la manera en que le mostraste a ella, Señor, su pecado y su necesidad de ti, que así se los pueda mostrar también a ellos, Padre. Padre, que no solamente ellos, sino que cada uno de los que estamos aquí podamos constantemente venir a tus pies, Señor, en adoración y en gratitud por el sacrificio tan grande que tú hiciste por nosotros, Padre. Padre, hoy podemos aprender de aquella mujer pecadora. Hoy podemos reconocer tu gran misericordia, Padre, al pagar una deuda que nadie podía pagar. Permite que estemos dispuestos a arriesgarnos, Señor. Permite que estemos dispuestos a dar lo mejor de nosotros, Señor. Permite incluso que estemos dispuestos a humillarnos por ti. Permite, Padre, que conforme al sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, así nosotros podamos vivir y amemos, que te amemos a ti, Señor, conforme a lo mucho que tú nos has perdonado. Te damos la gloria, te damos las gracias, Padre, por tu misericordia, por Jesucristo. Y gracias, Padre, porque el único camino al Padre es Jesús. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos la gloria y la honra y las gracias, Padre. Amén. Amén.
Mis hermanos, vamos a tomar un tiempo para reflexionar en lo que Dios nos ha dicho. Estamos viviendo en la época de la información, pero de muy poco análisis. Dios nos ha dicho que Él es suficiente, Él basta. Él es suficiente, así que mis hermanos, saquemos este tiempo para orar. Yo sé que usted vino con diferentes cargas, diferentes situaciones, diferentes cosas por las cuales presentarle al Señor. Saquemos este tiempo para orar. Después oraremos por los enfermos y daremos gracias a Dios por lo que está haciendo, pero yo sé que quizá hoy más que nunca usted necesita oración. Así que, mis hermanos, por favor inclinemos nuestros rostros. Y lo que Dios le haya dicho por medio de la predicación es como una lluvia, a cada uno le cae su aguacero, a cada uno le cae sus gotas, y a lo que Dios le habló a uno quizás no es lo mismo que le habló al otro, pero de que Dios habló, Dios habló. Así que conforme a lo que Dios ministró en su corazón, es el momento donde usted se entrega a Dios en oración, por eso que Dios quiso hablarle, comentarle. Así que si es el momento donde usted ha dicho, yo quiero entregarme a Cristo, no me he entregado antes y quiero entregarme a Cristo, es el momento para que usted clame al Señor también y entregue su vida a Él. Así que saquemos este tiempo para orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque nos has perdonado. Ese día que tú hablaste a nuestras vidas y a nuestros corazones, ese día tú transformaste nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra historia, nuestro camino. Y Padre, hoy te agradecemos y tenemos esa gran verdad en nuestra mente. A quien mucho se le perdona, mucho ama. Wow, Señor, y si nosotros analizamos todo lo que tú nos has perdonado a nosotros, se supone que te amemos más o demostremos más ese amor de lo que hacemos ahora. Padre, tú nos perdonaste mucho. Y no tan solo nos perdonaste en pasado, nos perdonas también ahora. Y has prometido que aquellos que se arrepientan ante ti recibirán también el perdón. Por eso, Padre, primero te pido por aquellas personas que no te conocen, que vengan a tus pies, como lo hizo esta mujer. Y Padre, nosotros que recordemos eso. A veces hacemos las cosas por obligación. A veces te servimos a ti por obligación. A veces vamos a los sitios por obligación. A veces le hablamos a la gente por obligación. Padre, hoy hemos aprendido que al que mucho se le perdona, mucho ama. El perdón es el motor de nuestro gozo, de nuestra alegría, de nuestro amor. Padre, ayúdanos a entender que por causa de tu perdón, hoy nosotros somos distintos. Y te amamos porque hemos comprendido cuánto tú nos has perdonado.
Señor, y si hay alguien aquí que ha pensado o no está muy claro de cuánto tú puedes perdonar, Padre, tu palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y quizás personas pueden decir, si tú supieras cuánto yo he pecado, el Señor no puede perdonar a un hombre o a una mujer como yo. Padre, que hoy tu palabra expuesta, que hoy tu palabra que fue predicada de una mujer que tenía una vida llena de pecado, de esperanza a aquellos que entienden que tú no puedes también perdonarles a ellos. Y a nosotros, llénanos de tu amor. Aquí, Padre, hay un grupo de hermanos, un grupo de creyentes, y también a través de las redes, pidiéndote, Padre, que nos llenes de tu amor, que nos llenes de gratitud, que nos llenes de gozo, que tu Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros, nos haga entender que Jesucristo basta, que Él es suficiente. Padre, te damos las gracias por lo que has hecho, te damos las gracias por que hemos visto cómo el hermano Freddy, poco a poco tú le estás dando una mejoría en su salud. Te damos las gracias. Te damos las gracias y eso es evidencia de que tú contestas las oraciones. Así que, Padre, por eso presentamos todas estas oraciones delante de ti. Por el hermano Carlos Alzola, por su operación. Sigue dándole fortaleza y salud al hermano Freddy. Por Asia, la hermana Asia, por esta operación de su mano. Por Inés, maestra de Yasniel. Por Claribel, compañera de Patricia, un tumor en el corazón. Pon tu mano, Señor. Por Sara, la hermana de Rebeca, por este tratamiento. Padre, bendícela. A Diana Ruiz, Señor, también por tratamiento. Padre, tenemos tantas personas sufriendo por diferentes enfermedades. Por Migdalia, compañera de Ismael de clase. Por Mildred, por Coral, dale fortaleza y salud. Por Paula, riesgo de embarazo. Por Andrés Felipe, el sobrino del pastor Otto. Por Toñita, que está aquí con nosotros, por su salud. Padre, de verdad que todas estas situaciones en nuestra vida nos ponen algo en evidente. Y es que nosotros somos débiles. Que cualquier cosa nos daña, cualquier cortadura nos daña. Padre, y al igual que estos hermanos que pudieron anotar sus peticiones, tenemos personas a través de Facebook Live y después a través de YouTube que también tienen peticiones. Contéstalas conforme a tu voluntad. Y aquellos hermanos que no le dio tiempo de anotar sus peticiones, yo te pido en el nombre de Jesús que tú también seas con ellos. Sobre todas las cosas, Señor, enséñanos algo que necesitamos saber: que Jesucristo basta, que Jesucristo es suficiente. Padre, muchas veces vemos más lo que nos falta que lo que tenemos. Y nosotros que hemos creído en ti tenemos a Jesucristo, al Salvador de nuestras almas, al único soberano Dios, aquel que inclina los corazones de los reyes a donde Él quiere, aquel que le dijo al mar hasta dónde iba a llegar, aquel que tiene la última palabra, aquel que reina, aquel que tu palabra dice que es el Rey de reyes y Señor de señores, aquel que mataron, pero el tercer día resucitó de los muertos, aquel que en este momento está sentado en su trono con una corona de gloria. Y aquel que prometió que cuando llegara a los cielos iba a preparar morada para nosotros. Aquel que dijo que iba a morir y que iba a resucitar, y así lo hizo. Es también el que dijo que volverá, y así también lo hará. Él es suficiente. Nos pueden faltar muchas cosas en nuestra vida, pero que nunca nos falte Él.
Padre, ayúdanos a entender eso. A entender que cuando estamos pasando por diferentes enfermedades, diferentes crisis, ayúdanos a entender que Jesucristo es suficiente. Que Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ayúdanos a entender eso. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel en
su amor confiamos, hay descanso en él. Amén. Jesucristo basta. Amén. Amén. Jesucristo basta. Que nunca se nos olvide eso, mis hermanos. Que realmente el Señor nos ayude a entender que Él basta. Porque yo sé que, como decimos muy bien puertorriqueños, con la boca es un mamey. Pero cuando las cosas aprietan, ahí que el Señor nos ayude, porque al final no son nuestras fuerzas lo que nos llevará a creer que Jesucristo basta, es la fuerza del Señor en nosotros. Amén. Amén. Es el poder de Dios perfeccionándose en nosotros. Amén. Y otras personas necesitan escuchar este mensaje, mis hermanos. Amén. Y nosotros que tenemos el mensaje estamos llamados a hacerlo. Estamos llamados a poder llevar este mensaje de que Jesucristo basta hasta el final de la tierra. Amén. Y quiero que sepan que personas, hermanos de esta iglesia, lo estamos haciendo. Guatemala, hay gente allá que sabe que Jesucristo basta. Haití, gente que no llega a nadie, ni el COVID llega allí, ni a Guatemala tampoco. Allí llega la Iglesia Bautista de la Gracia a decir que Jesucristo basta. Tenemos al hermano Andrés que va para Miami a plantar unas iglesias, a ayudar a la plantación de iglesias, Amén. a decir que Jesucristo basta. Amén. Nosotros vamos a estar en España diciéndole a aquella gente de Marruecos que Jesucristo basta. Gente del Islam, decirle no es el mismo Dios. Aunque el Papa vaya allá a decir que somos el mismo Dios, van a haber 2 personas o más de esta iglesia que vamos a ir a decirle no, no somos el mismo Dios. Porque ellos creen en Alá, nosotros creemos en Dios. Y en el Dios que se hizo carne en Cristo Jesús. Amén. A eso estamos llamados. Así que mis hermanos, para que usted ore por eso, varias cositas. Aquí hay un panfleto de 52 semanas de oración por 52 lugares no alcanzados. ¿Usted sabe lo que es eso? Lugares no alcanzados. Lugares no alcanzados es que nadie sabe nada de Cristo. Y quizás es difícil para nosotros saber qué decir. Pero mira, nosotros tenemos emisoras cristianas, hay un montón de libros. No, hay lugares en la mayoría de donde más gente vive en el mundo, no saben nada de Cristo. Nunca nadie ha llegado allí a decirle Jesucristo basta. Nunca nadie. ¿Cómo comienza un movimiento? Con oración. Así que allí hay un panfletito de 52 semanas de oración para que usted ore. Para que Dios nos lleve a darle esperanza a esa persona. Amén. Porque si no van a morir sin esperanza y sin Cristo en este mundo. Y hay otro también, brochure. ¿Vieron mi inglés? Ofrenda de Annie Armstrong. Hoy comenzamos las 7 días de oración por 7 misioneros diferentes que están haciendo misiones en el área de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Mis hermanos, a veces nosotros decimos, no hace falta. Hace mucha falta. Estados Unidos es uno de los países ahora mismo más perdidos que hay. Oremos y vamos a levantar una ofrenda como lo hicimos para las misiones internacionales, una ofrenda para el 4 de abril. Usted sabe que si hoy nosotros tenemos este préstamo de esta hipoteca y estamos tranquilos y ya no pagamos 2.700, 2.800, sino que pagamos 1.300 mensuales y dimos muchísimo para las misiones, ¿sabes por qué? Porque American Mission Board, que está en la parte de atrás, se propuso en su corazón ayudar a las iglesias como nosotros a proveernos préstamos cuando nadie quiere prestarle a las iglesias para que podamos tener nuestros templos y adorar a Dios y alcanzar a los hermanos, a los que no saben que son creyentes. Esta ofrenda que vamos a levantar, que tenemos de meta levantar $1,000, al menos $1,000, es para ayudar a iglesias como la de Camilo que se está plantando ahora. Es para que las iglesias no tengan que ellos mismos poner el dinero para poder sostener a sus pastores porque no les da, sino para poder nosotros ayudar en el sostenimiento de las nuevas iglesias. Ustedes se acuerdan que Fonso salió de aquí, ¿verdad? Pues Fonso está siendo sostenido por NAM. ¿De dónde sale el sueldo de Fonso para que pueda entrenarse y después ir a plantar?
de usted y mío con nuestras ofrendas. Así que mis hermanos, también esto está allí. Annie Armstrong. De verdad que yo le doy gloria a Dios por lo que Dios está haciendo con nosotros. Por eso eventualmente vamos a tener un discipulado misionero. Si usted quiere también ir a las misiones, ir al mundo, como se supone que todos estemos llamados, aunque sea a corto plazo, ya mismo le vamos a decir qué día usted debe venir. Pero si usted está interesado en tomar ese discipulado, en ir, quizás usted dice, yo no puedo ir 2 meses, no, pero puede ir una semana. Comuníquese con el hermano Rosalí. Mande a comprar el libro del discipulado y pronto nos vamos a estar reuniendo. ¿Sabes por qué? Porque la Iglesia Bautista de la Gracia va a ser juicio. En todo el mundo nosotros nos vamos a encargar de llevar el evangelio. Si otra iglesia no lo va a hacer, allá ellos con Dios. Pero mientras nosotros estemos aquí, vamos a ser misioneros hasta el final de la tierra. Amén. 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 Oramos para despedirnos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Hemos alabado tu nombre. Hemos escuchado tu santa y bendita palabra que nos ha hablado tanto hoy. Nos ha hablado de que somos perdonados y que por esa razón, de ese gran perdón, nosotros te amamos. Porque te amamos, porque ya tú nos amaste primero. Padre, llévanos inquietados. A veces decimos, llévanos en paz. Sí, no, Padre. En paz no. Llévanos inquietados. En que hay personas que se están perdiendo sin escuchar este bendito evangelio, este santo evangelio, que es que tú siendo Dios, te encarnaste en Cristo Jesús para el perdón de los pecados. Y tu palabra dice que todo aquel que confiese con su boca y su corazón que tú eres el Señor será salvo. Pero Padre Romanos también dice, pero ¿cómo invocarán si no han escuchado? ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Benditos los pies de aquellos que anuncian la paz. Padre, nuestros pies quizás son la parte más fea de nuestro cuerpo. Pero cuando estos pies a los ojos de los demás son feos, pero nos guían a llevar tu evangelio delante de tu trono, son hermosos. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad no tan solo de ser salvos, sino también de ver cómo tú manifiestas la salvación en otros. Gran gozo nos da, Señor. Llévanos inquietados. Provéenos para nosotros poder dar esta ofrenda de Annie Armstrong, para que se sigan plantando nuevas iglesias en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Úsanos, Señor, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, quedamos despedidos. Dios les bendiga a todos y Dios les guarde.